Culiacán, Sinaloa tenía una forma particular de oscurecer. No era solo la caída del sol, sino una especie de silencio espeso que se imponía sobre las calles, como si la ciudad entera supiera que después de cierta hora nadie debía confiar ni en la luz de los postes. Los perros callejeros dejaban de ladrar, los autos, sin placas, comenzaban a circular en grupos pequeños y las patrullas preferían tomar rutas seguras, esas donde nada importante ocurría. En la colonia industrial Bravo, un olor a metal caliente flotaba en el aire. El viento arrastraba polvo y papeles viejos, moviéndolos como si fueran los últimos testigos de una escena que cualquiera preferiría ignorar. La primera llamada que recibió la policía estatal fue corta, casi un susurro. Hay varios cuerpos junto a la antigua empacadora. No sé quién los dejó, pero algo no está bien. La operadora pensó que sería otra noche como tantas otras, una más en un estado donde la violencia no sorprende, solo cansa. Sin embargo, cuando los agentes llegaron, se quedaron quietos durante largos segundos antes de atreverse a bajar de la patrulla. La luz de sus lámparas recorrió el suelo áspero, las paredes corroídas por el abandono, y finalmente las figuras inmóviles tendidas en el concreto. 7 hombres. Ninguno mostraba señales de lucha, ni armas, ni huellas obvias alrededor. No había casquillos ni marcas de frenado, ni rastros de que hubiera sido una ejecución convencional. Parecía que habían caído allí de manera casi silenciosa, como si la noche misma los hubiera tragado y dejado tirados sin explicación. Uno de los agentes murmuró más para sí mismo que para sus compañeros. Esto no es obra de un grupo, esto es alguien que sabe lo que hace. Nadie respondió. No sabían qué escribir en el primer reporte ni cómo justificar una escena tan limpia en un lugar donde los conflictos entre cárteles solían dejar caos tras de sí. Cada uno de los hombres muertos llevaba una insignia o marca reconocible del CJNJE, en particular de una célula que había aterrorizado Sinaloa durante meses. Pero nada cuadraba con su reputación. Esos sicarios no caían de esa manera. No tan fácilmente, no tan rápido. Mientras los peritos tomaban fotografías, un policía joven señaló algo en la pared lateral de la empacadora. Era un grafiti fresco de pintura aún húmeda en algunos bordes. Un símbolo extraño, una figura encapuchada sin rostro, y debajo 2 palabras escritas con pinceladas gruesas y torpes: El Vengador. Nadie recordaba haber visto ese símbolo antes, pero los vecinos que observaban desde lejos comentaban entre susurros que desde hacía semanas se escuchaba un rumor nuevo, algo que sonaba más a mito urbano que a realidad. Alguien estaba cazando sicarios por las noches. Dicen que camina solo, dijo una mujer mayor desde su puerta entreabierta. Que no se escucha cuando llega, que aparece, hace lo que tiene que hacer y se va. Los agentes se miraron con incredulidad, pero había algo en la escena que los hacía evitar reírse. No era normal, no era habitual. No era algo que pudieran archivar con la excusa de un enfrentamiento entre células rivales. El reporte fue escalando hasta llegar a mandos altos de la fiscalía. Algunos querían culpar al cártel de Sinaloa para evitar admitir que un solo individuo pudiera haber hecho semejante trabajo. Otros estaban convencidos de que era un exmilitar, alguien con entrenamiento que no pertenecía a ningún grupo. Pero la teoría más inquietante fue dicha en voz baja por un investigador veterano. Esto lo hizo alguien herido, alguien que perdió más de lo que ustedes se imaginan. En otra parte de la ciudad, lejos de la empacadora y del murmullo nervioso de los policías, un hombre observaba las luces de Culiacán desde la azotea de un edificio viejo. El aire tibio movía su camisa oscura, aún impregnada de polvo y sudor. No temblaba,
pero en su mirada había un brillo que no pertenecía a un hombre en paz. A su lado había una mochila negra cerrada con firmeza, como si contuviera algo más pesado que simples objetos. El hombre respiró hondo. En su pecho había una sensación que no se parecía al miedo ni a la adrenalina. Era algo más profundo, más afilado, algo que lo había acompañado demasiados meses. Se pasó una mano por la cara rozando una cicatriz fina, en la ceja izquierda, un recuerdo de su tiempo en las fuerzas especiales. Años atrás, había sido parte de misiones que ni siquiera existían en los archivos oficiales. Pero nada de eso lo había preparado para la noche en que perdió a su familia. Se llamaba Carlos Ramírez, aunque hacía tiempo que ese nombre ya no significaba nada para él. Para el resto de la ciudad, en cambio, empezaba a transformarse en otra cosa. Un susurro, un mito, una advertencia que viajaba rápido entre los que vivían de causar daño. Carlos abrió la mochila y comprobó que todo estuviera en su lugar. Cada herramienta, cada pieza, cada objeto tenía un orden preciso. No improvisaba. Nunca improvisaba. Dejó la mochila a un lado y observó la ciudad por última vez esa noche. Sabía que tarde o temprano alguien comenzaría a unir los puntos. Sabía que no podría esconderse para siempre. Pero también sabía que no estaba listo para detenerse. Todavía quedaban nombres, todavía quedaban deudas, y para un hombre que ya no tenía nada que perder la noche, era más que una aliada, era su casa. La ciudad amaneció inquieta. Los noticieros locales llenaron sus titulares con palabras vagas. Incidente: presuntos miembros del crimen organizado, investigación en curso. Nadie se atrevía a nombrar lo que había sucedido en la colonia industrial Bravo. No porque no supieran, sino porque sabían demasiado bien que en Sinaloa ciertas verdades no se pronuncian si uno quiere vivir tranquilo. Carlos Ramírez era oficialmente un ciudadano más en la larga lista de exmilitares que regresaban a la vida civil intentando convivir con fantasmas imposibles de enterrar. Extraoficialmente era algo muy distinto. La noche anterior había dejado huellas casi invisibles, apenas rastros suficientes para que los que debían comprender enviaran el mensaje adecuado. Aquello no había sido un ataque del cártel de Sinaloa ni de un grupo rival. Había sido obra de un solo hombre. Mientras los jefes discutían en oficinas cerradas, Carlos caminaba por una calle estrecha cerca del centro. Vestía ropa común, una gorra baja que ocultaba su mirada y una mochila gastada que no llamaba la atención. A su alrededor la gente seguía su rutina, vendedores abriendo puestos, estudiantes corriendo para no perder el camión, mujeres barriendo las aceras todavía húmedas por el rocío de la madrugada. Vida normal lejos del filo que se escondía en cada esquina. Carlos se detuvo en una pequeña cafetería y pidió un café negro. La mesera, una joven con mirada cansada, lo observó de reojo. No lo reconocía, pero intuía algo en él. Algunas personas lo habían notado desde que volvió a Culiacán meses atrás, la forma en que se movía demasiado ligera para un hombre de su tamaño. La manera en que observaba las salidas de cualquier lugar antes de entrar. Su silencio constante, como si las palabras pesaran más que los recuerdos. Carlos tomó asiento junto a la ventana. Mientras sorbía el café, dejó que su mente viajara hacia atrás a una época que parecía de otra vida. Antes de que el infierno lo alcanzara, Carlos vivía con su esposa Lucía en una casa pequeña en la colonia Lomas Verdes. Lucía era enfermera en un hospital estatal. Era el tipo de persona que podía iluminar un cuarto entero con solo sonreír. De esas que trataban a cualquier extraño como si fuera familia. Y luego estaba Mateo, su hijo.
Tenía 6 años y una risa que Carlos aún podía escuchar cada noche, aunque intentara evitarlo. Era un sonido que tanto lo salvaba como lo destruía. Todo cambió en un jueves por la tarde. Carlos había salido del hospital donde había llevado a Lucía para recoger unos medicamentos. Ella insistía en quedarse para revisar a 2 pacientes jóvenes que habían sido ingresados horas antes, víctimas de un enfrentamiento cerca de Navolato. «Ve adelantando con Mateo», le dijo. «En media hora salgo y cenamos juntos». Era un plan sencillo, uno que habían repetido cientos de veces. Pero el destino en Sinaloa no espera a nadie. En la calle principal, 2 camionetas negras sin placas se interceptaron a media cuadra del hospital. Un enfrentamiento estalló sin aviso. Carlos escuchó los primeros estallidos desde el estacionamiento y corrió hacia adentro sin pensarlo. Mateo estaba dentro del lobby jugando con un carrito de juguete que Lucía le había comprado esa mañana. En su carrera desesperada, Carlos vio a su hijo levantar la vista al escuchar la conmoción. Lo vio sonreír sin entender el peligro. Lo vio correr hacia su madre que lo llamaba desde el pasillo. Lo vio, y luego ya no vio nada. Solo ruido, solo polvo. Solo fragmentos de un instante que ningún recuerdo debía conservar. Cuando despertó en el suelo con un zumbido ensordecedor llenando su cabeza, supo en el preciso momento que algo se había quebrado para siempre. Lucía murió esa misma noche. Mateo, horas después. Ningún responsable fue detenido. Ningún nombre quedó registrado. El caso se cerró como daño colateral. 2 palabras que parecían pronunciadas por una máquina sin alma. La voz de un médico en aquella sala fría fue lo último que marcó a Carlos en su humanidad. «Lo siento, señor Ramírez. No pudimos salvarlos». Desde ese día, Carlos caminó como si arrastrara una sombra más grande que él mismo. Abandonó el departamento que compartía con su familia, alejó a sus pocos amigos y dejó de asistir a las terapias que el ejército le ofrecía. Lo único que mantenía era la rutina: correr al amanecer, entrenar durante horas, comer lo justo para sostenerse en pie. Pero una noche encontró algo que cambió todo. Mientras revisaba la bolsa de trabajo de Lucía, halló una pequeña libreta de color azul. En su interior había notas rápidas urgentes, hechas con letra apretada. Eran nombres, direcciones y comentarios que ella había anotado sin que Carlos supiera. Y entre esas páginas había una frase que le hizo arder la sangre: CJNG presiona al personal del hospital. Amenazas a jóvenes. Un tal El Sapo exige favores. Carlos sintió que el mundo se detenía. No había sido daño colateral. No había sido casualidad. Su familia había estado demasiado cerca de algo que nunca debió conocer. Desde entonces, cada noche, Carlos caminaba por la ciudad sin rumbo fijo, buscando pistas que ni él sabía reconocer del todo. Hasta que una noche lo vio El Sapo, uno de los nombres anotados por Lucía, hablando con 2 jóvenes afuera de una tienda cerrada. Su tono era el de un depredador. No necesitaba alzar la voz para infundir miedo. Ese fue el primer día en que Carlos dejó de correr y empezó a perseguir. Nunca más volvió a ser el mismo. Aquella mañana en la cafetería, mientras el café se enfriaba en su mano, Carlos sabía que la policía encontraría los cuerpos de los 7 sicarios y que los rumores comenzarían a crecer como maleza en terreno olvidado. Sin embargo, no sentía orgullo, ni alivio, ni satisfacción. Solo una calma extraña, pesada y gélida. Lo que había ocurrido no era más que el comienzo. Carlos miró su reflejo en la ventana. No vio a un exmilitar. No vio a un hombre quebrado. Vio algo distinto. Algo que la ciudad empezaba a nombrar sin decirlo: un fantasma. Una sombra con un propósito. Se levantó, dejó unas monedas sobre la mesa
y salió a la calle sin mirar atrás. Sabía exactamente lo que seguiría. Había más nombres en aquella libreta azul, y uno de ellos, marcado con 3 líneas rojas, seguía respirando en algún rincón de Culiacán. El Sapo, el primero de muchos. Carlos apretó los dientes. La noche siguiente volvería a salir. Y Sinaloa, sin saberlo, estaba a punto de encontrarse con su propio eco de justicia. El nombre, El Sapo, resonaba en la mente de Carlos, como si fuera una campana golpeando desde dentro de su cráneo. No era el más poderoso del CJNG, tampoco el más violento o el más buscado, pero sí era uno de los más visibles. Se movía por la ciudad con la confianza de quien sabe que está protegido por manos invisibles. Lucía lo había visto varias veces entrar al hospital con jóvenes asustados, casi siempre menores de edad, obligándolos a firmar papeles o reclamar medicinas que no necesitaban. Los doctores bajaban la mirada. Las enfermeras se mordían los labios. Y Lucía, como siempre, tomaba nota en silencio. Carlos sabía que encontrarlo no sería difícil. Lo difícil sería confirmar quién lo respaldaba. Durante 3 noches consecutivas, Carlos recorrió los mismos callejones, las mismas avenidas, los mismos bares oscuros donde los hombres del cartel solían reunirse. No buscaba llamar la atención. Caminaba como un trabajador más saliendo tarde del turno, como un turista perdido, como un hombre sin prisa. Pero sus ojos seguían cada detalle: autos estacionados, donde no deberían estar, motos sin placas, cambiando de ruta, grupos de jóvenes siendo vigilados desde las esquinas. El ritmo de Culiacán tenía un patrón, uno que Carlos empezaba a reconocer con precisión quirúrgica. Finalmente, al caer la 4ª noche, lo vio. El Sapo estaba afuera de un local cerrado en la colonia Jorge Almada. Vestía una camiseta sin mangas y una cadena gruesa que brillaba bajo la luz débil del poste. Su piel brillaba por el sudor, y su voz áspera retumbaba en la calle vacía mientras hablaba con 3 adolescentes que parecían demasiado jóvenes para estar allí. Les daba órdenes cortas, rápidas, como si estuviera acostumbrado a doblegar voluntades. Carlos observó desde la distancia. Se mantuvo en las sombras mientras grababa mentalmente cada gesto, cada movimiento, cada ruta potencial de escape. En su mente, todo era un mapa: la tienda abandonada a su izquierda, los contenedores de basura que podían servir de cobertura, la puerta trasera de un pequeño taller mecánico. Nada escapaba a sus ojos entrenados. Pero no actuó esa noche. Todavía no. El dolor que llevaba dentro no lo hacía impulsivo, lo hacía más preciso, más frío. Al día siguiente, Carlos volvió a su rutina matutina: correr. No por ejercicio, sino porque era el único momento en que podía pensar sin que la rabia lo consumiera por completo. Mientras corría por el Parque Las Riberas, recordó la última noche que había salido con su familia. Mateo había insistido en que quería ver los patos del río. Lucía reía cada vez que él tropezaba con sus propios cordones desatados. Carlos cerró los ojos un segundo demasiado largo. Las memorias eran cuchillos afilados, pero también eran combustible. Decidió que ese sería el día en que seguiría a El Sapo de forma más directa. Esa noche, cuando el sol ya había muerto detrás de los cerros, Carlos volvió a la colonia Jorge Almada. Se colocó una gorra distinta, un suéter amplio y un tapabocas, como los que muchos aún usaban por costumbre. Parecía un hombre común, pero por dentro era una tormenta silenciosa. El Sapo apareció puntual. Llegó en una motocicleta vieja acompañado de otro hombre que parecía más alerta que él. No tardaron en separarse. El acompañante entró a un bar cercano mientras El Sapo se dirigió hacia una vecindad empolvada
donde el bullicio apagado indicaba que ahí se movían cosas que no querían ser vistas. Carlos lo siguió desde la acera de enfrente, manteniendo siempre una distancia prudente. No era la primera vez que hacía esto. En su entrenamiento, le habían enseñado que seguir a alguien era más un arte que una técnica, mantener el ritmo correcto, no adelantarse, no quedarse demasiado atrás, evitar las miradas directas, usar a la multitud como escudo cuando fuera necesario. Finalmente, el sapo entró en una casa cuyo portón metálico estaba grafiteado con símbolos que solo los del barrio entendían. Carlos se apoyó contra la pared de un taller cerrado y observó. Vio entrar y salir dos jóvenes con mochilas pequeñas. Vio a una mujer mayor nerviosa entregarle un sobre a uno de los hombres. Vio lo suficiente para comprender que ese lugar era un punto de reclutamiento disfrazado de casa de apoyo. Y entonces lo vio a él, el hombre que no esperaba encontrar tan pronto. Capitán Aguirre. No vestía uniforme, pero Carlos lo reconoció al instante. Había sido su superior en una misión del norte, un oficial respetado aparentemente incorruptible. Cuando la tragedia golpeó a Carlos Aguirre, fue de los pocos que le ofrecieron palabras de apoyo, aunque vacías. Verlo entrar al mismo sitio que el sapo encendió algo diferente en Carlos, algo más oscuro que la rabia. ¿Por qué Aguirre estaba allí? Observó cómo ambos hablaban en la entrada durante varios minutos. Aguirre mantenía los brazos cruzados, movía la cabeza como dando instrucciones. El sapo asentía con una mezcla de miedo y servilismo. Cuando Aguirre se marchó, lo hizo sin mirar atrás, seguro de que nadie lo estaba siguiendo. Pero Carlos sí lo siguió. Aguirre caminó con paso apresurado hacia una camioneta blanca. Antes de entrar, revisó su celular, leyó un mensaje y sonrió. Una sonrisa que a Carlos le heló la sangre. No había sido casualidad que su familia se viera atrapada en aquella balacera. El caos jamás es tan caótico como parece. Siempre hay alguien beneficiándose. Carlos respiró hondo. Sabía que la verdad dolería más que cualquier golpe, pero también sabía que no había vuelta atrás. Al regresar al callejón, el sapo ya no estaba. La casa estaba cerrada. Los jóvenes habían desaparecido. El momento se había ido, pero no importaba. Carlos ya tenía suficiente información para empezar a unir piezas. Mientras caminaba hacia la avenida principal, sintió por primera vez en mucho tiempo que una parte de la niebla mental comenzaba a disiparse. La muerte de su familia no había sido un simple accidente. El hospital no había sido un simple escenario. El sapo no era un simple reclutador. Y Aguirre no era un simple policía. Carlos levantó la mirada hacia el cielo nocturno. Las luces de Culiacán parpadeaban como advertencias. Él ya no correría más detrás de la verdad. La verdad empezaría a correr hacia él. Y cuando la alcanzara, nada, absolutamente nada, volvería a ser igual. El descubrimiento de Aguirre había cambiado todo. Antes Carlos intuía que la muerte de su familia no había sido un accidente. Ahora estaba seguro. Pero la certeza no lo llenó de alivio. Lo llenó de una especie de calma venenosa, esa que nace cuando un hombre finalmente encuentra un propósito tan oscuro como la herida que lo marcó. Durante las siguientes noches, Carlos siguió reconstruyendo mapas mentales, rutinas y patrones. Pasaba horas caminando sin rumbo aparente, pero cada paso tenía intención. Observaba, escuchaba, memorizaba. Sinaloa era un tablero donde cada pieza estaba colocada con descuido por quienes nunca pensaron que alguien como él los seguiría. Su primera meta seguía siendo el sapo. Sin embargo, el hombre era más escurridizo de lo que parecía. Sus movimientos eran erráticos, cambiando de vecindad, de calle, incluso de acompañantes.
La presencia de Aguirre aquella noche le había otorgado un aura de protección inesperada, como si alguien le hubiera advertido que algo se movía en las sombras. Carlos sabía que no podía precipitarse. Para llegar al pez grande, tenía que pasar primero por los tiburones medianos. Así fue como identificó al primero de los 3 nombres que aparecerían en la libreta de Lucía subrayados con tinta azul Riconaba, apodado el Ricón. Ricón era un hombre joven, demasiado joven, para tener la cantidad de contactos que manejaba. Era el mensajero del CJNG en varias colonias del este, encargado de llevar dinero, armas y recados entre los reclutas y los jefes de zona. Lucía lo había atendido una vez en urgencias. Llevaba un corte profundo en la ceja. Cuando ella lo limpió, él se había comportado con una calma inquietante, casi desafiante, como si supiera que el hospital estaba obligado a tratarlo, aunque todos reconocieran quién era. En su libreta, Lucía había dejado una nota breve junto a su nombre: amenaza a menores. Reclutador. Carlos siguió a Ricón durante 5 noches. El joven tenía una rutina tan marcada que parecía escrita por alguien más. Llegaba a una pequeña bodega cerca del río Humaya. Entraba por una puerta lateral, entregaba paquetes y recibía dinero. Luego hablaba con alguno de los adolescentes que merodeaban el lugar, muchachos flacos asustados. Algunos probablemente ya atrapados en la red del cartel. Ricón no levantaba la voz, pero su presencia bastaba para imponer silencio. Carlos observó desde el otro lado del río la primera vez, luego desde un puesto de comida, luego desde el interior de un taxi que lo dejó estacionado frente a una tienda cerrada. En cada ocasión tomaba nota mental del entorno, las salidas, los vehículos cercanos, el flujo de personas. Su mente funcionaba como un radar incesante, detectando patrones. El segundo nombre, Mario Calderón, alias El Tuerto, era diferente. Mario operaba un pequeño taller mecánico cerca de la carretera a Navolato. Por fuera, era un negocio común. Por dentro era un punto donde se reunían jóvenes para trabajos rápidos. Lucía lo había reconocido cuando un adolescente llegó al hospital con golpes en los brazos y la espalda. El niño apenas habló, pero dijo lo suficiente: Mario me obliga, no quiero seguir. Carlos no olvidaba esa frase. No podía. El Tuerto tenía fama de ser un sobreviviente. Había trabajado para distintos grupos, cambiando de bando según las temporadas. Era peligroso no por valentía, sino por la facilidad con que vendía información. Ese tipo de hombre en boca del cartel equivocado podía condenar a barrios enteros. El tercer nombre era el que más le llamaba la atención: Damián Ortega el Mudo. Un hombre silencioso, casi invisible, pero presente en las sombras de cualquier movimiento grande del CJNG. No reclutaba, no cobraba, no aparecía en fotos. Su función era otra: vigilar. Se decía que su presencia en un lugar significaba que alguien importante también lo estaba. Lucía había escrito al lado de su nombre: siempre cerca de menores. Observa, no sé por qué. Esa última frase era suficiente para que Carlos lo incluyera en su lista. Una noche, mientras el cielo de Culiacán parecía ennegrecerse más de lo habitual, Carlos decidió avanzar. No había tiempo que perder. El sapo había empezado a moverse de manera impredecible, como un animal que detecta la presencia de un depredador. Carlos no podía arriesgarse a que desapareciera por completo. La ciudad estaba más tensa de lo común. Las noticias sobre los 7 sicarios hallados en la empacadora se habían extendido por todos los barrios. Algunos lo atribuían a una pugna interna. Otros empezaban a creer que existía alguien, una figura solitaria, que estaba realizando una limpieza silenciosa. Cada versión llevaba un nombre distinto,
pero uno se repetía con más fuerza: el vengador. A Carlos no le interesaba el apodo, no lo buscaba, no lo aceptaba, pero sabía que los criminales sí lo estaban escuchando. Ricón fue el primero en revelar algo que Carlos necesitaba. Una noche salió de la bodega cerca del río y siguió una ruta distinta. En lugar de caminar hacia el barrio, donde usualmente se escondía, tomó un autobús viejo que lo dejó cerca de una colonia conocida por su silencio incómodo: Santa Fe. Carlos lo siguió a pie, manteniendo siempre 2 cuadras de distancia. Ricón parecía nervioso. Miraba hacia atrás cada tanto, como si supiera que el aire cargaba un mensaje secreto. Carlos vio cuando se reunió con 2 hombres en una cochera mal iluminada. El tuerto estaba allí, también el mudo. Era la primera vez que los 3 aparecían juntos. Carlos se acercó lo suficiente para escuchar fragmentos de conversación. Palabras sueltas: Aguirre, moviendo cosas, niños, orden directa, y una frase que le quemó la sangre: hay que borrar nombres antes de que los borren otros. Ese era el confirmación que le faltaba. Aguirre estaba detrás de la red que Lucía había comenzado a documentar. Él no solo protegía a los reclutadores, coordinaba movimientos que involucraban menores. Carlos respiró hondo. Su pulso no era de rabia, era de claridad. Ya tenía el patrón, ya tenía los puntos. Ahora solo tenía que unirlos. La reunión terminó y los hombres se dispersaron. Carlos los dejó ir. No era momento de actuar todavía. Cada uno de ellos era un hilo que llevaba a un nudo mayor, uno que Carlos debía deshacer con cuidado. No quería ruido. No quería llamar la atención demasiado pronto. Pero esa misma noche, en su cuarto pequeño, sentado frente a una mesa sin adornos, Carlos abrió la libreta azul de Lucía. Pasó lentamente cada página. Miró cada nombre. Pensó en cada niño que había visto rondando esas calles. Pensó en cada silencio incómodo del hospital. Y entonces escribió con su propia mano sobre una hoja en blanco: Fase 1, Rico Nava; el Ricón fase 2, Mario Calderón; el tuerto fase 3, Damián Ortega. El mudo debajo añadió una última línea: no es venganza, es justicia. Apagó la luz. La ciudad seguía despierta. Y él también. Porque la noche para algunos no era un descanso, era una misión. Durante días la ciudad pareció contener el aliento. Culiacán no es un lugar donde la gente deja de hablar, pero sí un lugar donde los murmullos cambian de tono cuando algo grande se mueve bajo la superficie. Los rumores sobre el vengador se habían multiplicado como sombras en un callejón sin luz. Algunos decían que era un justiciero, otros que era un loco, otros que era un mito inventado para asustar a los jóvenes del barrio. Lo único seguro era que nadie quería cruzarse con él. Carlos, mientras tanto, avanzaba en silencio. Había observado a Rico, Nava, Mario Calderón y Damián Ortega durante suficientes noches como para trazar sus movimientos con precisión milimétrica. Pero lo que más lo inquietaba no era lo que hacían, sino cómo lo hacían. Todo tenía una organización que no era propia de simples reclutadores o halcones. Había una cadena de mando, un orden claro, y en la cúspide de ese orden había un nombre que se repetía una y otra vez en susurros que apenas podían escucharse: Capitán Aguirre. Un oficial de policía estatal, un hombre respetado por muchos, el mismo hombre que había estrechado la mano de Carlos hacía años cuando las fuerzas especiales terminaron una operación en la sierra, el mismo que le envió un mensaje falso de condolencias después de la muerte de Lucía y Mateo. Ahora Carlos entendía por qué el mensaje le había parecido tan vacío. Aguirre no lo había escrito por empatía, lo había hecho por cálculo. El peso de esa verdad
comenzaba a hundirse en los huesos de Carlos. Esa noche Carlos salió más temprano que de costumbre. El aire estaba seco, con un olor tenue a tierra caliente que se mezclaba con los restos de basura quemada en alguna esquina. Caminó por la colonia Hidalgo siguiendo un mapa que solo él podía leer. Sabía que el Ricón pasaba cada martes por un callejón detrás de una tienda de empeño. Sabía que el Tuerto dormía en un cuarto improvisado en su taller mecánico. Sabía que el Mudo tenía la costumbre de pasar horas en una azotea cerca de la avenida Álvaro Obregón, vigilando quién entraba y quién salía del barrio. Pero esa noche, Carlos no quería observarlos. Quería entender qué los conectaba. Se detuvo frente a una taquería cerrada y revisó el pequeño cuaderno donde apuntaba detalles esenciales. Allí en la última página escribió una frase nueva, casi como un recordatorio: no buscar a los hombres, buscar la raíz. Y la raíz tenía nombre y apellido. Mientras meditaba sobre sus próximos pasos, un auto sin placas se estacionó a media cuadra. Dos hombres bajaron conversando en voz baja. Carlos los reconoció al instante. Eran parte de la escolta de Aguirre. Los había visto en eventos oficiales años atrás. Los hombres caminaban con la seguridad de quien no teme ser observado. Carlos no se movió. Se mezcló con las sombras. Los observó entrar a una casa con rejas oxidadas. Esperó, escuchó, y al cabo de 5 minutos, la puerta se abrió de nuevo. Esta vez fue Aguirre quien salió. Vestía ropa civil, pero se movía con la misma postura rígida que Carlos recordaba. Miraba a su alrededor como si la ciudad fuera una propiedad privada que le pertenecía. Habló con sus escoltas y luego caminó hasta una camioneta nueva de vidrios polarizados. Antes de entrar, dijo algo que Carlos alcanzó a escuchar: el sapo quiere respuestas. Y yo también. Encuentren al que está moviendo todo. Carlos cerró los ojos un segundo. Aguirre lo estaba buscando, no porque sospechara directamente, sino porque no podía tolerar que alguien actuara fuera de su control. Los días siguientes fueron más tensos. Carlos notó que había más patrullas en barrios donde antes casi no pasaban. Notó que algunos hombres, que solían caminar tranquilos, ahora lo hacían con la mano escondida bajo la camisa. Notó que las motocicletas sin placas eran cada vez más frecuentes. La ciudad estaba cambiando, y un hombre como Aguirre no permitiría perder terreno sin contraatacar. Una madrugada, mientras Carlos revisaba rutas posibles en un mapa viejo, escuchó un ruido en el pasillo de su edificio. Pasos lentos, cuidadosos, como si alguien quisiera no ser escuchado, pero no lo suficiente. Se acercó a la puerta sin hacer ruido. Esperó, y luego vio un sobre deslizarse por debajo. Al abrirlo encontró una sola foto, una imagen tomada desde la distancia. Era él saliendo de la cafetería donde solía sentarse por las mañanas. Detrás de la foto había una nota escrita con letra firme. Sabemos que estás ahí. Elige bien tu próximo paso. Carlos respiró profundo, dejando que la tensión bajara por su columna como una serpiente helada. No era miedo, era confirmación. Estaban observándolo. Cerró los puños y miró la foto una vez más. La nota no estaba dirigida a un criminal. Estaba dirigida a un soldado, a un enemigo digno. Para Aguirre esto ya no era un asunto del cartel, era personal. Carlos sabía que necesitaba avanzar rápido antes de que Aguirre cerrara todos los caminos. Volvió a revisar la libreta azul de Lucía y encontró algo que antes no había notado: una página marcada con una esquina doblada. En ella había un nombre que no aparecía en ninguna base de datos pública: Valentín Lora, informante interno, nivel medio. Junto a él, una frase escrita por Lucía:
Dijo que Aguirre trabaja para ellos, pero tuvo miedo de contarlo todo. Carlos sintió un escalofrío. Lucía había hablado con un informante, un hombre que sabía demasiado, un hombre que tal vez podría darle respuestas. Decidió encontrarlo, pero la búsqueda no fue fácil. Valentín no aparecía en listas de empleados del hospital ni en registros policiales, tampoco en redes sociales. Parecía un fantasma, hasta que Carlos descubrió que trabajaba en un pequeño almacén de suministros médicos al borde de la carretera vieja. Fue allí una tarde silenciosa donde Carlos finalmente lo encontró. Valentín era un hombre delgado nervioso, con ojeras profundas que revelaban demasiadas noches sin dormir. Al ver a Carlos, sus manos comenzaron a temblar como si reconociera algo en él, algo que lo aterraba y lo tranquilizaba al mismo tiempo. Tú eres el que salió en las noticias, ¿verdad?, susurró casi sin aire. Carlos no respondió. No era necesario. Valentín tragó saliva y miró hacia la puerta como si esperara que alguien irrumpiera en cualquier momento. Aguirre. No solo lo encubre, dijo al fin. Él coordina todo. Las rutas, los reclutas, los pagos. Todo pasa por él. Carlos apretó los dientes. Sabía que era verdad, pero escucharlo de otra persona lo hundía más en esa realidad. Y hay algo más, agregó Valentín con un temblor que no podía controlar. Tu familia, ellos no estaban en el lugar equivocado. No fue accidental. Carlos sintió un vacío abrirse bajo sus pies. Aguirre. Sabía que Lucía estaba anotando nombres, y Mateo estaba con ella. El silencio que siguió fue más pesado que un disparo. Carlos respiró hondo, muy hondo. No gritó, no golpeó nada, no pidió explicaciones. Solo dijo una frase: gracias, ya no tienes por qué temer. Valentina sintió con lágrimas contenidas, como si ese simple gracias hubiera sido el primer acto de humanidad que recibía en meses. Carlos salió del almacén y miró la carretera vacía. Aguirre había cruzado una línea que ningún uniformado debía cruzar. Ya no era corrupción, ya no era alianza con un cartel. Era traición. Traición a un soldado. Traición a una familia. Traición al honor. Carlos sabía lo que debía hacer. La siguiente fase no sería contra los sicarios pequeños, no contra mensajeros, ni reclutadores, ni vigilantes. La siguiente fase tenía un solo nombre: Aguirre, y cuando lo enfrentara todo, Sinaloa lo sabría. El nombre de Aguirre había dejado de ser un rumor y se había convertido en el eje de todo. Carlos lo sabía. Los movimientos del capitán coincidían con cada pieza del rompecabezas que Lucía había dejado atrás. Reclutadores, vigilantes, mensajeros, todos actuaban bajo la misma sombra. Y esa sombra tenía rango, placa y poder. Pero llegar a él no sería sencillo. Los días posteriores a la conversación con Valentín fueron una tormenta silenciosa en Culiacán. Patrullas que antes evitaban ciertos barrios, ahora entraban con más frecuencia. Hombres que solían caminar confiados, ahora iban en grupos de 3. Las camionetas sin placas, esas, que a veces actuaban como cómplices invisibles del cartel, parecían multiplicarse en las noches. Aguirre estaba reforzando su territorio, estaba respirando más fuerte y estaba preparado para una guerra. Carlos lo supo con certeza la noche que vio pasar por primera vez a un grupo de 7 hombres que no pertenecían a la zona. No eran reclutas locales, no eran halcones, no eran improvisados. Vestían ropa oscura, llevaban mochilas pequeñas y se movían como si hubieran sido entrenados. No caminaban, avanzaban. No miraban, escaneaban. No preguntaban, ya sabían a quién buscaban. Eran sicarios enviados especialmente para rastrear a un solo hombre, a él. Carlos pasó 3 días observándolos.
Nunca actuaban por separado, siempre en parejas o en tríos moviéndose por rutas que cualquiera hubiera considerado normales, pero que para un ex fuerzas especiales eran demasiado obvias. Revisaban callejones, hablaban con vecinos, preguntaban por un hombre callado que camina solo describiendo justo lo que él había sido desde la muerte de su familia. Pero lo que más llamó la atención de Carlos fue la manera en que estos 7 hombres parecían seguir un patrón común, estaban conectados por radios discretos, siempre atentos a instrucciones. Y una noche uno de ellos dejó escapar una frase que Carlos alcanzó a escuchar desde una azotea. Aguirre quiere esto limpio, muy limpio. Carlos cerró los ojos. Aguirre lo quería muerto, no detenido, no interrogado, muerto. Y eso solo significaba una cosa. El capitán sabía demasiado, sabía que Carlos había encontrado pistas, sabía que lo buscaba. Así que Carlos actuó, pero no de la manera en que Aguirre esperaba. En vez de esconderse, comenzó a moverse de forma deliberada. Cambió sus rutas. Dejó objetos en lugares específicos. Caminó por calles donde sabía que los sicarios podrían verlo, pero nunca por más de unos segundos, como si fuera un fantasma, como si existiera solo para sembrar dudas. Un dibujo en una pared, una gorra dejada en un bar, una sombra fugaz captada en cámaras viejas. Carlos no atacaba, desorientaba. Hizo que los 7 hombres se quedaran atrapados en un ciclo de confusión. Mientras tanto, él seguía investigando. Sabía que Aguirre tenía lugares donde se reunía en secreto. Uno de ellos era un estacionamiento subterráneo cerca del centro, donde había cámaras desactivadas y un guardia que siempre miraba hacia otro lado. Esa era la base temporal donde Aguirre se encontraba con miembros del CJNG, los más cercanos, los que le pagaban directamente. Carlos lo vigiló durante 2 noches. Aguirre llegaba, hablaba por teléfono, recibía sobres, revisaba mapas. No parecía nervioso, parecía confiado, demasiado confiado. Y entonces llegó la noche que cambiaría todo. Culiacán tenía un modo especial de oscurecer cuando se avecinaba la tormenta. El aire se volvía más denso. Las luces titilaban. El sonido lejano del tráfico parecían susurros de advertencia. Era como si la ciudad misma supiera que algo estaba a punto de romperse. Carlos bajó por una escalera lateral de un edificio abandonado. Había preparado ese punto durante días. Desde allí tenía vista directa al estacionamiento subterráneo donde Aguirre acostumbraba reunirse. No había cámaras activas, no había guardias cerca. Los 7 sicarios también estaban allí. Carlos los vio dispersarse por las entradas, por las esquinas, por los techos cercanos. Se movían con estrategia, con calma, como si hubieran trazado un plan de captura perfecto. Todos llevaban radio. Todos esperaban una orden. Y la orden llegó. Carlos la escuchó a través de un radio que había interceptado días atrás. Objetivo detectado. No actúen sin mi señal. La voz de Aguirre. Carlos respiró profundo. Su cuerpo estaba cansado, pero su mente estaba tan afilada como siempre. Sabía que esa noche no habría marcha atrás. Mientras analizaba los movimientos de los sicarios, vio algo que no esperaba. Una camioneta negra demasiado nueva para ser discreta entró al estacionamiento. De ella bajaron 3 hombres. Pero uno llamó la atención de Carlos al instante. El sapo. Tenía el mismo gesto altivo que había visto noches atrás, pero sus ojos delataban preocupación. Movía las manos con ansiedad. Miraba por encima del hombro. Era evidente que la presión de Aguirre lo había arrinconado también. Carlos comprendió entonces que Aguirre no estaba cuidando a El Sapo, lo estaba usando. Y ahora
Planeaba sacrificarlo. El viento sopló fuerte en la azotea. Carlos sintió un escalofrío subir por su columna. Era el momento. Los radios de los sicarios comenzaron a emitir órdenes. Posición en perímetro. Aguirre está bajando. No lo dejen salir. Aguirre descendió las escaleras del estacionamiento con paso firme. No parecía un hombre que estuviera perdiendo el control. Parecía un comandante que estaba a punto de ganar una guerra que llevaba meses planeando. Carlos lo observó desde arriba. Era su oportunidad. Si Aguirre caía esa noche, todo se derrumbaría. Pero si Aguirre sobrevivía, Carlos sería cazado como un animal. La tensión era un hilo invisible que unía todos los movimientos. El sapo empezó a hablar con Aguirre nervioso, moviendo las manos como si intentara explicar algo. Aguirre lo escuchó en silencio con ese gesto frío que siempre había llevado como uniforme invisible. Carlos vio cómo Aguirre levantó la mano. Fue la señal. Los sicarios comenzaron a moverse. Carlos sabía que no podía dejar que lo cercaran. Tenía que romper el círculo. Tenía que avanzar antes que ellos. Tomó aire. Sintió el pulso en su cuello. Miró el estacionamiento. Miró las sombras. Miró al hombre que había destruido su vida sin mancharse las manos. Y entonces bajó. No de forma impulsiva, no con rabia, con precisión absoluta. Los sicarios lo detectaron antes de que llegara al suelo. Sus radios estallaron en advertencias. Pero Carlos ya tenía todo calculado: los ángulos, las columnas, las rutas de cobertura, los puntos ciegos. La confrontación no fue caos. Fue un ballet silencioso, una coreografía fría, una serie de movimientos calculados. Los sicarios intentaron rodearlo. Carlos rompió su estrategia pieza por pieza, usando la arquitectura del estacionamiento como si la hubiera diseñado él mismo. Aguirre, desde la distancia, observaba con incredulidad. El sapo retrocedía. Los hombres comenzaban a perder la coordinación. Carlos avanzó. No por furia, por destino. Aguirre finalmente dio la orden. Cierren el punto, acaben con él. Pero ya era tarde. Carlos ya estaba a pocos metros. Aguirre retrocedió un paso, solo uno. Pero para Carlos ese paso significó algo más que miedo. Significó reconocimiento. Aguirre al fin comprendía quién era él. No un simple exmilitar, no un hombre roto, no un fantasma. Era la consecuencia de sus actos. El estacionamiento temblaba por el ruido de pasos, radios, gritos apagados. La tensión era un cuchillo en el aire. Carlos dio un paso más, luego otro. Su mirada no tenía odio, tenía certeza. Aguirre se dio cuenta. Intentó hablar, intentó negociar, intentó salvarse. Pero Carlos ya lo había alcanzado. La ciudad entera pareció contener la respiración. Y entonces, la noche de Culiacán una vez más cambió para siempre. El estacionamiento subterráneo estaba cargado de una tensión tan densa que parecía capaz de romperse con un suspiro. Las sombras se alargaban sobre el concreto húmedo, y los motores apagados de las camionetas parecían enormes animales dormidos, esperando despertar ante cualquier ruido. Los sicarios se movían con torpeza creciente, intentando mantener un cerco que ya no tenía sentido. Carlos avanzó hacia Aguirre con paso firme. No corría, no temblaba, no miraba alrededor. La calma que irradiaba era tan antinatural que incluso los más jóvenes del grupo intercambiaron miradas nerviosas. Habían escuchado historias del Vengador, pero ninguno esperaba verlo caminar como si la muerte misma le abriera paso. Aguirre retrocedió un paso más. La arrogancia que llevaba pegada al rostro semanas antes había desaparecido. Ahora quedaba otra cosa,
un hombre enfrentándose a las consecuencias que creyó evitar toda su vida. Ramírez, logró decir con la voz tensa, casi ronca. Carlos no respondió. Solo se detuvo frente a él. Los sicarios formaron un semicírculo detrás del capitán, apuntando, respirando fuerte, intentando recuperar control. Pero Aguirre levantó una mano, un gesto autoritario casi desesperado que les ordenó detenerse. No disparen, dijo. No todavía. Carlos percibió algo extraño. Ni los sicarios confiaban en Aguirre, ni Aguirre confiaba en ellos. Era una alianza construida sobre miedo, dinero y secretos. Una alianza que con cada paso suyo se estaba desmoronando. El sapo, escondido detrás de una camioneta, observaba la escena con inquietud evidente. Parecía querer huir, pero no se atrevía a moverse. Sabía que cualquier decisión equivocada lo dejaría atrapado entre dos hombres que no perdonaban traiciones. Aguirre respiró hondo. Intentaba recuperar compostura. «Sé lo que piensas», dijo, «pero estás equivocado». Carlos lo miró en silencio. Tú no sabes cómo funcionan las cosas aquí. No entiendes que en Sinaloa o trabajas con ellos o desapareces. No hay opciones. Tu familia». Aguirre titubeó. «Apenas fue un error que lamento». Carlos cerró los ojos un instante. No fue para controlar la ira, fue para encontrar la palabra adecuada. «No fue un error», dijo finalmente, «fue una decisión». La frase cayó como una losa en el estacionamiento. Los sicarios se tensaron. El sapo contuvo la respiración. Y Aguirre, aunque trató de mantener la mirada fija, no pudo ocultar el temblor en sus manos. «Eres un soldado, Ramírez», replicó ahora con un tono casi paternal. «Fuiste entrenado para seguir órdenes. No tienes derecho a juzgarme. Tú no sabes lo que significa mantener un territorio estable. Tú no». «Sé exactamente lo que hiciste», lo interrumpió Carlos, con una suavidad que heló la sangre de todos. «Sabías que Lucía tomaba notas. Sabías que Mateo estaba allí. Sabías lo que iba a pasar. Y no hiciste nada». Aguirre tragó saliva. Las palabras, más que un golpe, fueron una sentencia. «Era ella o todos nosotros», dijo Aguirre con un hilo de voz. La información que ella reunía iba a destruir años de acuerdos. No entiendes el peligro que representaba. Carlos lo observó como un hombre que contempla algo que ya está muerto. «La llamaste peligro. Yo la llamo mi familia». Aguirre no respondió. No podía. Los sicarios nerviosos levantaron sus radios. El ruido estático llenó el silencio. «Orden, capitán», preguntó uno. Aguirre abrió la boca para hablar, pero las palabras no salieron. No tenía control, no tenía ventaja, y por primera vez en su vida entendió lo que significaba estar realmente solo. El sapo aprovechó ese momento para salir de su escondite y retroceder buscando una ruta de escape. Pero Carlos ya no estaba interesado en él. Su atención estaba fija en el hombre que destruyó su vida. «Puedo ayudarte», dijo Aguirre, dando un paso adelante desesperado por encontrar una vía. «Podemos negociar. Puedo limpiarte. Puedo darte protección. Puedo». «Ya no necesito protección», dijo Carlos. La frase fue definitiva, inquebrantable, una lápida verbal. Aguirre bajó la mirada. Por primera vez aceptó la derrota. «Entonces», murmuró, «¿qué vas a hacer?» Carlos respiró profundamente, un suspiro que llevaba meses atrapado. Decir la verdad. Un ruido seco cortó la tensión, pasos acelerados en la entrada del estacionamiento. Voces, órdenes, radios interferidos. Luego luces, luces fuertes, luces que devoraron cada sombra. La Guardia Estatal había llegado.
Carlos había activado un viejo transmisor que llevaba guardado desde su vida en las fuerzas especiales, una frecuencia casi olvidada, escuchada solo por veteranos, con algo de honor todavía en la sangre. Los sicarios comenzaron a retroceder confundidos. Los vehículos oficiales bloquearon las salidas. Los agentes se desplegaron por las rampas. El caos creció como fuego seco. Manos arriba, policía estatal, nadie se mueva, suelten sus armas. Aguirre giró hacia ellos con los ojos abiertos, como si no pudiera creer lo que veía. ¿Quién avisó?, preguntó casi ahogado por el pánico. Carlos mantuvo la mirada fija en él. Yo. Aguirre sintió que el mundo se le caía encima. Los sicarios comenzaron a gritar. El sapo intentó huir. Los radios estallaron con órdenes cruzadas. Y Carlos, en medio de todo, permaneció inmóvil. Ni héroe, ni villano. Solo un hombre enfrentando la última pieza de su historia. Los agentes rodearon el lugar gritando nombres, apuntando, asegurando el perímetro. En segundos, la confusión se volvió un torbellino. Y en medio de ese torbellino, Aguirre hizo su último intento desesperado por escapar. Pero Carlos lo detuvo con una sola frase. No vas a salir de aquí como lo hiciste aquella noche. Los ojos de Aguirre se quebraron. La máscara cayó. Solo quedó el hombre. Un hombre que había traicionado a su gente, a su uniforme, a su país. La historia no necesitaba más palabras. Los agentes lo inmovilizaron. Sus radios confirmaron la detención. Se escucharon nombres, cargos, órdenes. Y mientras Aguirre era retirado entre gritos, un agente cercano levantó la vista y reconoció a Carlos. Ramírez. ¿Eres tú qué? ¿Qué hiciste, Carlos? Respiró cansado, casi sereno. Lo que nadie quiso hacer. El agente no respondió, pero sus ojos cargados de respeto y miedo lo dijeron todo. Esa noche Culiacán respiró de otra manera, con alivio, con incredulidad, con sospecha. Las noticias corrieron como río desbordado, caída red de corrupción en Sinaloa. Capitán Aguirre, detenido. Vínculos con cartel expuestos. El nombre de Carlos no apareció en ningún reporte oficial. Pero en las calles, en los bares, en las colonias más golpeadas, la gente empezó a decirlo con la voz baja y la mirada firme. El vengador no trabaja para nadie. El vengador trabaja para quienes ya no tienen voz. 2 semanas después, Carlos desapareció. Su departamento quedó vacío. Su ropa, su mochila, todo había desaparecido. Alguien dijo que lo habían visto cruzar la carretera hacia el norte. Otros dijeron que había abordado un autobús hacia Sonora. Otros juraban que seguía en la ciudad caminando entre las sombras. La verdad era otra. En un pequeño motel fuera de Culiacán, Carlos dejó sobre la cama la libreta azul de Lucía, la que contenía nombres, rutas, anotaciones, la que inició todo. La cerró con cuidado, la guardó en un sobre y la dejó en la recepción sin decir palabra. El sobre tenía solo 2 palabras escritas: para quien quiera seguir. Carlos salió a la noche. La carretera lo esperaba. Las montañas lo llamaban. No era un héroe. No era un asesino. No era un fantasma. Era algo más simple y más complejo. Un hombre que decidió no olvidar. Y en Sinaloa, el olvido es el verdadero enemigo. Mientras el viento soplaba sobre el asfalto, muchos juraron verlo caminar hacia la oscuridad sin mirar atrás. Tal vez era cierto, tal vez no. Pero desde entonces, cada vez que alguien desaparece sin explicación, cada vez que una ruta cambia misteriosamente, cada vez que un reclutador deja de aparecer, la gente vuelve a susurrar: el vengador sigue ahí. Y en Sinaloa esos susurros son suficientes para mantener vivo a un fantasma.